¿Alguna vez has pensado cómo sería estar atrapado dentro de un sueño? En realidad, quizás esto no sería tan malo. Se podría tratar de una experiencia placentera. Ya sabes, poder volar por el cielo, comer todas tus comidas favoritas, ir a todos esos lugares a los que siempre quisiste viajar. Pero ¿y si por el contrario, en lugar de un sueño, se tratase de una pesadilla? Ok, espera, me estoy adelantando. Los sueños son eso con lo que todos experimentamos en el momento más vulnerable de nuestras vidas, es decir, cuando estamos durmiendo. Generalmente no puedes moverte, no puedes pedir ayuda y sobre todo no eres consciente del entorno en el que estás. Pero de algo puedes estar muy seguro. Cuando estás en tu sueño estás atrapado en tu propio mundo interior, en tus pensamientos más profundos, en todo eso que tanto anhelas, pero también de esas cosas de las que intentas huir constantemente. Incluso tanto que muchas veces por más que quieras no puedes despertar de un mal sueño. Estas sensaciones y experiencias me recuerdan mucho al género del terror. Un género que trata de simular estos mismos sentimientos de inseguridad, pero haciendo uso quizás de demasiados trucos muy baratos, tristemente sobreutilizados en el género. Y esto, como si de una plaga se tratase, se propaga entre todo aquel medio que quiera hacer buen terror. Un ejemplo de esto es el cine moderno. La cantidad de películas porquerías que salen al año es increíblemente larga. Y es donde más se sobreexplota por sobre cualquier otro medio el sistema del jumpscare. Películas sin sustancia, con una historia jodidamente cliché y sobre todo basada en hechos reales. Creada para hacer un cash grab rápido y conseguir dinero de la forma más barata posible. Son las que más abusan de este recurso para darle al espectador esos 0.0 segundos de adrenalina, aprieta el culo lo más fuerte que pueda por un susto sacado de los huevos. Pero al final del día, un susto barato por sorpresa es menos memorable que un concepto, un ambiente o una historia que te atrapa desde un inicio y te sabe tratar como un espectador que sabe diferenciar la izquierda de la derecha. Tú sabes cuál es cuál, ¿verdad? Por otro lado, el género del terror en los videojuegos es un poco de lo mismo. Actualmente es un género que principalmente intenta jugar alrededor de la expectativa y el misterio. Pero al final sigue usando elementos sorpresa para atraerte y cuando estés más indefenso, ¡pum! Susto barato, reiniciamos. Y a lo que sigue. Después de un rato te terminas acostumbrando a los jumpscares y ese mismo suspenso de ¡oh Dios! ¿Qué va a pasar? El monstruo está a punto de atraparme. Desaparece después de un rato. Ok. Al final te terminas acostumbrando a la fórmula y por eso lanzamientos nuevos como el Silent Hill Short Message. Ok, yo sé que esto en realidad no es nuevo, pero cuando estaba haciendo el guión lo era, de acuerdo. Al poco tiempo se vuelven tediosos y deseas que se acabe el gameplay, que es básicamente por lo que estás jugando un videojuego. En lugar de mirar, yo que sé, una película. Persecuciones mal logradas como las de este juego, entre otros, quitan toda la tensión que se generó alrededor del juego anteriormente, gracias a su atmósfera y su historia, ya que no se vuelve algo creíble al momento de repetir un segmento infinidad de veces. Es esto lo que en mi opinión respecta arruina verdaderamente un buen juego de terror. Sí, el susto es algo que se vuelve rutina y no un elemento que agrega y hace emocionante la experiencia. Entonces, ¿qué jodido sentido tiene todo esto? Digo yo, ya no estamos en el puto año 2012 donde las mecánicas necesitaban ser algo tedioso. Creo que ya pasó el suficiente tiempo para que los desarrolladores se den cuenta cuando una mecánica fundamental en un juego termina siendo un completo agobio. Pero, ¿y si te dijera que hace 20 años, casi? Bueno, en realidad la grabación de este video ya duró tanto que son más de 20.
Salió un juego que su atmósfera inspiraría a algunos de los mejores juegos de la nueva generación. Un juego que inspiró a algunos de los mejores indies como Doki Doki Literature Club, Omori, Undertale, Lisa the Painful y sobre todo Garfield Kart. Un juego que usa un recurso tan poco utilizado en el género que es, bueno, básicamente caminar. Un juego que no utiliza jumpscares cada 2 segundos para llamar la atención. Un juego que dejó una marca en el nicho de juegos de terror en 2D tan grande que su comunidad aún sigue haciendo juegos en honor a él. Bueno, creo que ya entendiste el punto. Así es, estoy hablando de Yume Nikki, el diario de los sueños. El juego empieza con un texto, algo normal del género, explicándote con una gráfica muy simple el loop del gameplay. Tú eres Madotsuki, una hikikomori. Para que me entiendas, o sea, una nini. Básicamente una persona que se rehúsa a salir de su cuarto, todo el día viendo anime y jugando en la PlayStation su único juego. Madotsuki pasa todo su tiempo con las pocas cosas que tiene en su cuarto, como escribiendo en su diario de sueños, en el cual puede también guardar su progreso. Algunas veces leyendo de su estantería o pasando el tiempo sobre la pila de almohadas en el piso. Y cuando necesita un poco de aire fresco sale al balcón de vez en cuando. Una habitación normal, casi vacía, donde no hay demasiadas cosas con que entretenerse o interactuar. Es decir, un piso de estudiante promedio. Pero hay algo más en el cuarto, algo especial que no he mencionado aún, la cama donde duerme Madotsuki. También el único camino que nos queda, ya que ésta se niega a salir del cuarto sin importar cuánto lo intentes. Así que lo mejor será descansar un rato, ¿no? Después de acostarse a la cuenta de 3, 2, 1, entramos en un sueño profundo. Al despertar de su cama todo parece normal, su habitación está como antes, su diario sigue ahí, los cojines siguen ahí, la tele sigue en el mismo lugar, pero algo no cuadra, una melodía misteriosa empezó a sonar. Examinamos de nuevo el cuarto y al prender la tele hay algo diferente a lo habitual. Un ojo que te observa a ti y al resto de la habitación. Algo claramente no está bien. Acostarse de nuevo o salir del balcón no parece ser una opción viable, ya que no hay nada que te permita continuar, así que solo queda una salida. Salir por donde Madotsuki se negaba a ir antes. La puerta prohibida de su habitación.
Al salir por la puerta te percatas de algo. Si la televisión no te lo confirmó ya, ahora ya estás seguro. Estás en un sueño, en el sueño de Moutsuki, y se trata de un sueño lúcido. Tú estás dentro de él. Aquí es donde la explicación del inicio cobra sentido. Hay 12 diferentes puertas alrededor del centro del nexo, todas con diferentes diseños representando los diferentes mundos del sueño, o quizás pesadillas, que te esperan más allá. La puerta de los ojos te lleva a un mundo de miembros amputados rodando por el piso. La puerta de las luces te llevará al mundo del neón con criaturas psicodélicas por todas partes. La puerta verde te lleva al mundo del bosque donde hay, obviamente, bosque. La puerta roja color sangre, la peor de todas, te lleva al League of Legends. Bueno, creo que ya entendiste, este es el punto de unión entre el cuarto de Moutsuki y sus distintos mundos soñados, un hub por así decirlo. Aquí en estas puertas es donde empieza tu historia a través del mundo de los sueños. Pero bueno, antes de todo esto, demos un repaso de dónde salió esta cosa. Lanzado en 2004 por su autor Kikiyama en Vector, una plataforma japonesa de videojuegos indie, donde lanzaría la versión 0.01 del juego, y posteriormente siendo más famosa en foros japoneses como 2chan, el equivalente de los psicópatas de 4chan pero japoneses. El creador de Yume Nikki, Kikiyama, es una persona tan misteriosa como su juego. Literalmente se tiene cero información del tipo, tipa o entidad que hizo este juego. No tiene redes sociales, no tiene ningún contacto con sus fans, y dejó de actualizar el juego desde hace años. Lo único por lo que se sabe que sigue con vida es porque el creador de Undertale, Toby Fox, le realizó una entrevista a través de unos contactos súper privados que consiguió de los desarrolladores del remake reimaginación de Yume Nikki. En dicha entrevista se supo 3 cosas relevantes sobre el juego. 1. El juego nunca llegó a su versión final. 2. El juego sí tomó inspiración de Dream Emulator, LSD, pero ya hablaré de eso en un rato. Créeme, sí que hablaré de ello. 3. Si Kikiyama fuese a comer a un Dennis pediría lo siguiente. O sea, literalmente tuvo el creador del juego más críptico y misterioso del mundo en una entrevista y no le preguntó por un solo elemento del juego. Simplemente Toby Fox, la cabra. Esperemos Deltarune salga en este siglo, o por lo menos antes que Silksong. Pero hey, se entiende, si Kikiyama explicara el significado del juego se arruinaría la magia de las muy creativas teorías que se mueven a las fans. Olvidé mencionarte que aparte de ser uno de los primeros juegos de terror indie, también fue uno de los primeros walking simulators en volverse mainstream. Claro, mainstream para la persona promedio en la cultura de internet de esa época, que más o menos se veían así. Algo que hace muy especial a Yume Nikki es que a diferencia de los juegos de terror lineales, donde el juego primero crea una atmósfera de tensión para después asustarte, este crea la misma tensión pero de forma casi permanente, evocando 2 miedos diferentes, el miedo a lo desconocido y una especie de terror agorafóbico permanente. Aquí no hay un timing que te lleve a un jumpscare, sino que el terror está en lo vasto y retorcido de su mundo, sus escenarios y personajes bizarros en el sentido anglosajón de la palabra. Su música, que casi siempre suele ser loops de 10 segundos con una melodía extraña. O sea, no es que todo el tiempo esté la música en plan onírico o místico. Hay tracks con un sentimiento de tranquilidad, melancolía, pero también podemos encontrar esto. Pero bueno, la mayoría de música ayuda a crear este ambiente de tensión en el jugador. Ya que conectan los elementos visuales del mundo y con su sonido. También hay NPCs que caminan por el mundo y algunos hasta son agresivos, entre muchas comillas, ya que no se puede realmente morir, pero igual hace que vayas con mucho ojo a donde quiera que vayas, ya que algunos personajes parecen ser agresivos, no lo son tanto. Después puedes terminar en situaciones donde seas llevado a un callejón sin salida.
Y todo esto ayuda a crear un ambiente de terror fuera de lo convencional. Pongamos de ejemplo la primera puerta. El mundo de los números, o por su nombre original, tiene una atmósfera terriblemente opresora para ser típicamente la primera puerta por la que entra el jugador. El mundo está lleno de números rojos, parecido sangre por todo el piso. De hecho, con tan solo entrar a la sala y caminar un poco te encuentras con el número 4, el cual es un número representativo de un mal augurio en la cultura japonesa. Las paredes están llenas de rostros con cuerpos de cierre, que parecen estar contentos con tu presencia. Algunos incluso tienen pies. El fondo se mueve independientemente de ti, y es una copia del mismo escenario, lo cual te hace pensar, ¿qué tanta cocaína utilizó el creador al momento de hacer el juego? Por el escenario hay otro elemento bastante críptico como el carácter, escrito en hiragana, o sea, un A entre dos rostros, diciendo A de ayuda o A de agregar. Como la mayoría de elementos visuales que nos encontramos no tienen una explicación directa de por qué están ahí. El piso está lleno de números cada vez más largos y aparecen múltiples NPCs que están bastante de chill, pero eso no les quita su aspecto extraño. No quiero sonar racista, pero todos parecen que traman algo. En cierta parte del mapa podemos encontrar un charco de sangre. No sabemos de quién o por qué está ahí, pero junto con la música crean un ambiente que me pone bastante incómodo. Esta fue la primera puerta por la que entré, la primera vez que jugué. Dependiendo de qué ruta tomes, en cada mundo puedes llegar a distintos puntos de interés. Yo, por ejemplo, seguí los números 9, que por cierto también representan mala suerte, hasta que llegué con un nexo a otro mundo. Cada mundo tiene diferentes puntos de interés. Uno de estos puntos de interés son los nexos entre mundos, los cuales son puertas que al entrar por ellas te llevan a mundos que pueden o no estar entre las puertas del nexo principal. Así que cada vez que llegas a una de estas puertas, llegarás a un nuevo lugar extraño y diferente. Por ejemplo, aquí al entrar a la puerta del mundo, salí hacia el mundo, mejor conocido como el mundo lámpara, que realmente no está conectado por ningún lado con el nexo. El mundo lámpara es un mundo oscuro lleno de lámparas, unas apagadas y otras prendidas, probablemente haciendo referencia a los ceros y unos que están antes de entrar al mundo, que es el binario para encendido y apagado. Explorando por aquí nos encontramos el primer efecto, el objetivo principal del juego. Aparte de explorar los diferentes mundos del sueño que existen, tiene que encontrar los 24 efectos repartidos por el mundo del sueño. Cada efecto tiene una función y apariencia diferente, haciendo que Maotsuki se transforme dependiendo del efecto. A veces puede ser una lámpara, a veces rubia o a veces jugadora de LOL. El efecto lámpara que acabamos de conseguir cambia la cabeza de Maotsuki por un farol e ilumina las zonas que no tengan una buena visión. Al conseguir cada efecto de un mundo básicamente ya conseguiste el objetivo de ese mundo, por lo cual toca despertarse e ir a otros mundos. Después de probablemente tener uno de los sueños más traumáticos de su existencia, ahora Maotsuki puede despertar, escribir en su diario los múltiples traumas que ha obtenido y luego echarse otro sueñito. Realmente Maotsuki es como ese meme de Sísifo intentando llevar la roca, lo cual te hace preguntarte si Maotsuki prefiere seguir soñando esos horribles y extraños sueños a vivir su vida cotidiana. ¿Qué tan mala debe ser la vida de Maotsuki? Así que básicamente ya tenemos entendido que el loop de juego es: entras a una puerta, exploras el mapa entero, te pierdes y encuentras otro nexo, encuentras un efecto por casualidad, finalmente despiertas y regresas a casa, o sigues explorando el mundo en el que estás. Así que Maotsuki sigue su camino en busca de los efectos y entra a todas las puertas consiguiendo los efectos que encuentre. Debo de decir que encontrar algunos de los efectos está bastante jodido y solo se podrá hacer mediante guías, ya que normalmente este es el tamaño de los mapas. Y es muy fácil perderse. Perro de bonito, lo voy a hacer. acaricia. Pero hay otro punto por el cual quiere seguir explorando los diferentes mundos, aunque sean extensos y confusos: los eventos. Una de las primeras veces que empecé a grabar, me acosté en la cama de la habitación como normalmente se hace, y en lugar de despertar en el cuarto de los sueños como siempre,
Fui teletransportado a unas escaleras. Yo no tenía ni idea de que eso podía ocurrir y me quedé con una cara de what the fuck, hermano, impresionante. Así que los eventos pueden ser tan pequeños y fáciles de perder que debes estar atento a prácticamente todo momento de tus acciones por el mundo de los sueños. Un ejemplo de esto es el evento de la televisión. Si spameas la TV para apagarla y prenderla en el mundo de los sueños, a los pocos intentos de hacerlo pasará esto. Ok, eso es raro. De hecho, utilizar ciertos efectos en ciertos escenarios muy puntuales activa estos eventos que creo son una gran parte de lo que hace especial a estos juegos. Y sinceramente es contradictorio, pero experimentar y pasar un tiempo sin usar una guía puede ser la mejor forma de experimentar los mundos por primera vez, ya que utilizar un efecto en un lugar random y encontrar un evento único definitivamente tiene un sentimiento especial. Aparte de que te vas a hacer sentir con un IQ mayor al promedio. Pero hey, sigamos explorando los otros mundos de Maotsuki. La puerta a la derecha de la que abrimos antes es una puerta igual de rara con luces moviéndose por ella. Todas las puertas son similares al concepto de su mundo, como el mundo anterior que era una puerta semáforo y el mundo era el mundo de los números. Bueno, en realidad no tanto. Muchas veces no tiene nada que ver con la temática de su mundo, así que se vuelve todo esto aún más confuso. Ahora por lo pronto averigüemos qué hay del otro lado de esta puerta. El mundo del neón. Neón no se cae. Como ya puedes ver, está infestado de múltiples criaturas con un tono de color muy similar al brillo del neón. Cosas como máquinas para apostar andantes, hormigas brillantes, pasteles con lengua, tentáculos brillantes, escudos sonrientes, figuras oscuras y lo que sea que es esto. Mientras que en el suelo hay caras bastante locas que probablemente están sufriendo un aneurisma por la increíble cantidad de luz que hay en la zona. La música es bastante relajada a comparación de la zona anterior. Es algo que podrías oír sin la necesidad de quererte arrancar los oídos en todo momento. Así que es un avance. El layout de la zona es algo confuso, pero no es peor que otras zonas mucho más abiertas. Se trató de un laberinto de habitaciones en loop con las mismas paredes o muy similares con un contorno rojo y llenas de colores por todas partes. Realmente todas. Este es el mapa entero para que te des una idea. No te preocupes si te llegas a perder en cualquiera de estos mapas, que obviamente te va a pasar. Como no tenemos ninguna herramienta para crear puntos de referencia como normalmente se hace, es totalmente normal perder el rumbo. Otra cosa interesante que no sé si notaron desde la entrada del hub y eventos ya vistos anteriormente son la inclusión de imágenes prehispánicas tipo azteca, mayas e incas. Elementos estéticos muy recurrentes en todo el juego. Que vaya, es raro y te hace pensar si tendrá que ver con la nacionalidad del autor o del personaje principal. Las representaciones más comunes son las incas, con estampados de animaciones similares a ilustraciones de esas épocas. En esta zona podemos encontrar algunas de estas. Cosa curiosa, ya que Perú fue el primer país hispanoamericano en crear relaciones amistosas con Japón, y gracias a una gran oferta laboral en ese tiempo, los japoneses emigraban constantemente a Perú. Claro, estamos hablando a inicios de los 1900, y gracias a todo esto creció exponencialmente las personas con nacionalidad japonesa peruana o japeruana o peruanesa. Perú tiene la segunda mayor población japonesa e incluso dentro del país les pusieron nombres a los inmigrantes nacidos en Perú como Nisei, hijos japoneses, Sansei a los nietos y Jonsei a los bisnietos. Si conectamos los puntos es muy probable que Kikiyama tenga alguna conexión o familiaridad con la cultura peruana, ya siendo porque creció en un entorno cercano a este o tiene algunos conocidos que lo llevaron a interesarse en el tema. Pero bueno, eso es algo que solo podemos especular y probablemente nunca sepamos. Otra de las peculiaridades de esta zona es que se puede conseguir otro efecto llamado neón. Te lo dará un argentino radioactivo con un poco de moquillo. Al buscar un poco por la zona, la función de este efecto es quemado produce luz de neón, aunque a mí me parece más que se vuelve ligeramente translúcida con contorno rosa. Oh, por cierto, si anteriormente mencioné que el sitio estaba infestado de criaturas, es porque hay aproximadamente 182 entidades caminando por todo el mapa, siendo el segundo lugar con más cosas caminando por ahí. Así que ahora, con el efecto del mundo conseguido, despertamos del sueño y volvemos a entrar en el mundo de los sueños.
Ok, la siguiente puerta es extraña. Es raro decirlo después de las dos anteriores. Aunque más que extraña, creo que nos podemos referir a ella como surrealista. La verdad es un tanto aburrida. Solo quiero darle un adjetivo que suene interesante por el bien del video y la retención. Pero bueno, véanlo ustedes mismos. Al igual que los sueños, los diferentes mundos a los que vamos no son interactivos. Normalmente, sí, hay alguna figura humanoide con escudos por el mundo, pero realmente no hacen mucho más que estar paradas ahí. Es como ver un NPC de una sola línea en otros juegos, pero aquí ni siquiera puedes hablarles. Pueden resultarte extraños, pero no te realizarán ningún daño. Aunque claro, nadie te dice que tú no le harás ningún daño a ellos. Sóplame la vela. El siguiente mundo es uno de los que más comunica este sentimiento que quiero explorar y compartir en este ensayo. El mundo de las velas. 子供、 Es uno de los mundos principales más inquietantes. Su música eleva la tensión que sientes desde el primer instante en el que entras al mundo. Un mundo casi totalmente deshabitado si no fuera por estas figuras blancas andantes, velas infinitas y una extraña chica al lado de una cama. Una figura que si has visto antes otros mundos, por la conexión de las puertas, sabes que es de los pocos NPCs que tienen un nivel de amenaza alto. No quieres dejar que se acerque a ti. Muchas veces violentos y catalogados como una de las pocas entidades que representan un peligro real hacia el jugador, ya que como lo he dicho antes, no hay enemigos que puedan, terminar tu partida, pero sí pueden dejarte atrapado o muchas veces llevarte a un destino peor. ¿Dónde están mis ojos? En diferentes textos y medios se pueden escuchar siempre la frase que dice: los ojos son el espejo del alma. Pero ¿qué pasa cuando el alma es arrancada de los cuencos de los cuerpos? El mundo de los ojos representa bastante bien este dicho. Con las imágenes que rondan por el profundo fondo negro de esta zona, distintas figuras como de espíritus se pueden ver despojadas de sus ojos junto a charcos de sangre alrededor de ellas. Partes amputadas, desmembradas y perdidas deambulan en busca de un nuevo cuerpo. Se congregan en una colonia parasitaria para sentir ese sentimiento de unión otra vez, puesto que ya hace mucho los perdieron. Piernas amarillas gangrenadas rondan sin parar hasta toparse con carne nueva. ¿Es esto un sueño? No, definitivamente es una pesadilla. Mi dama no se cae. El infierno del graffiti. El abismo del océano ciertamente es uno de los lugares más aterradores de todo el mundo. Completamente abandonado de la luz solar, una presión desorbitante que solo los especímenes evolucionados para soportarlo pueden navegar entre sus profundidades. Fuentes de luz bioluminiscentes con el único propósito de atraer a su presa y devorarla al solo rastro de su mínima presencia. Figuras casi alienígenas tan diferentes que no pensarían que vienen del mismo mundo que tú. Es algo que me recuerda mucho a la forma del mapa de este mundo, con la forma de un pez rape en la parte superior derecha y una figura ominosa observándote desde el fondo del mapa. Te sentirás acosado constantemente siempre que permanezcas en el mundo de los grafitis. 自転車、 Ignorando la placenta alienígena del fondo y el layout infernalmente confuso, este es uno de los mapas más desafiantes por su diseño. Me encanta el recurso del layout como diseño interactivo en el que si lo miras desde lejos, puedes ver cómo se forman figuras con sentido en una gran escala, ya que en la escala que te muestra el juego es muy probable que estés al menos 15 minutos buscando el efecto de esta zona. Junto a esa música que te pone ansioso por sus tonos, que por cierto por alguna razón comparte música con una zona conocida como el infierno, mundo que está mucho más profundo dentro de los niveles de los mundos. Las diferentes capas entre niveles pueden verse como un iceberg. Aunque claro, siempre desde las capas más profundas hay nexos hacia otros mundos, que tienen un menor nivel de dificultad para su acceso. Definitivamente una de mis zonas favoritas por su estructura y el sentimiento en ella. El diario de los sueños.
Bien, hasta ahora he tenido un orden concreto para narrar las historias de las puertas del Nexo. Sin embargo, haré una excepción con el caso de las siguientes dos puertas, ya que sus similitudes, aunque no evidentes, las unen. ¿Todas las artes son acaso una forma de sueño? Luis Borges. En cualquier medio, ya sea la escritura, el cine o los videojuegos, los sueños forman parte de la inspiración de los autores, incluso como el título del juego hace referencia. Los grandes autores tienen sus propios diarios donde reviven estos sueños que tuvieron. Saben que la permanencia en la memoria es limitada. Desde convertirse en un cucaracho para no ir a la chamba, caer por un pozo para encontrarse a un mal CGI cabezón, hasta plasmar tus visiones en pinturas donde la realidad, aunque parecida, se convierte en algo completamente surreal. En mi opinión, el mundo de los murales y el mundo de los bloques tienen esta distinción a los otros mundos principales. Mundos donde el lado artístico de los sueños se hace presente. Uno está lleno de murales con inspiraciones sudamericanas y el otro es una combinación de figuras tridimensionales a lo largo del mapa, totalmente únicas al resto de los mundos, que ya hayamos visto en el Nexo. La música, sobre todo del mundo de los murales, bajo mi opinión, es la composición más onírica entre todo el soundtrack. Y la melodía del mundo de los bloques crea ese sentimiento de desconocimiento y extravío que es causado cuando te encuentras en un museo que está vacío. Al menos así puedo transmitirlo yo. ¿Sabes la vibra que se siente cuando todas las personas han salido del edificio y solo quedas tú y la luz tenue bajo las obras? Las hacen resaltar sobre la soledad tan diferente que por pocos momentos parece que estás dentro de un sueño. Muchas veces de las que he tocado Yume Nikki no siento que esté jugando un videojuego. Siento que realmente estoy paseando por una pequeña y extravagante galería de arte, aunque de por sí el arte suele ser extravagante. A diferencia de otras experiencias de juego convencional, incluso dentro de los nichos más perdidos por el hombre, como los juegos de RPG Maker, en Yume Nikki los puntos de interés como NPCs, estructuras y objetos son casi siempre figuras solamente decorativas. Si les das un valor podría decirse simbólicas, realmente no tienen ningún propósito para el gameplay. Se trata justo como la experiencia al momento de pasear por un museo y admiras las diferentes obras expuestas en exhibición, las cuales tampoco tienen un propósito funcional. Las admiras por su valor normalmente y de igual manera simbólico, artístico o abstracto. El mismo espectador es el que les da el valor, aunque claro, hablando de un museo de arte. Eso es lo que yo creo que es Yume Nikki en su núcleo, una galería de arte sobre los sueños de Maotsuki. En realidad no, de Kikiyama, el autor de la obra. Un regalo sin un propósito, una historia inconclusa para que el espectador tome y teorice, forme sus propias conclusiones y las comparta con las demás. Eso es Yume Nikki. ¿Han visto Midsommar? Sí, la película. Una película de terror de Ari Aster que es grabada mayormente de día. Bueno, esa es la descripción más cercana al mundo de nieve. Yuki Onna. Creo que con tan solo verlo puedes notar el contraste entre este mundo y los otros. Hasta la música del mundo es relajante. Al contrario de los últimos 4 mundos que ya hemos pasado, estos tenían tonadas más agresivas e inquietantes. El mundo está conformado por árboles de coníferas y pequeños iglús, alguna vez habitado por NPCs que están bastante de chill. Algo raro, a diferencia de los otros mundos. Realmente es raro ver un mundo tan pacífico después de entrar por puertas como la de los mundos de los ojos o el mundo de los números. Aunque a diferencia de otros mundos como el del neón o la tribu de los escudos, este mundo está extrañamente vacío. Este mundo, aunque contando con NPCs, está vacío de entidades por el mapa, siendo solo los limitados NPCs dentro de los 7 hilos los únicos seres con vida en la zona, lo cual por sí solo brinda un poco de tensión. ¿No te ha pasado que al momento de estar jugando un juego de terror, la música para y todo se ve muy tranquilo? Aunque claro es que estás a punto de llegar a la parte del susto. Bueno, algo así es la sensación de este mundo. Quizás aunque parezca un lugar tranquilo, no deberías estar tanto tiempo en él. Sobre todo porque hay una mujer caminando sola cerca de ti.
おっとり心臓でざんすね。しかも娘子。Ok, estamos a punto de entrar a una de las peores zonas para explorar. La puerta parece más normal que las primeras dos, al menos. Eso significa que será una zona más normal, ¿cierto? Si entras a esta puerta antes de tener cierto efecto, estás bastante jodido. Pero hey, entremos a la puerta para que lo entiendas por ti mismo. Oscuridad. No hay ningún NPC cerca, algún sonido externo o una pared a la cual pegarse para caminar al lado de ella. Solamente oscuridad y una melodía fría pero tranquila. Quizás no tan aterradora como la de la primera puerta, pero tampoco tan vibrante como la de la segunda. Solamente está ahí sonando en la nada. Y el sonido de tus pasos serán lo único que te acompaña. Lo más impresionante de esta zona es lo fácil que te puedes perder sin el efecto de la lámpara. La única forma de generar puentes de luz. Y aún así el ser un mapa tan abierto y con tan solo 6 entidades. Contando la puerta, es muy fácil que no encuentres el efecto de la zona, incluso que entres a otra zona antes de pasar cerca de él. Hablando de efectos, el que te puedes encontrar aquí es uno muy curioso, incluso diría que el más representativo de todo el juego, el favorito de los fans, el efecto cuchillo. Un efecto con la particularidad de poder matar a casi cualquier entidad que esté enfrente de ti. Quizás eso junto a la zona en la que lo encontramos, siendo uno de los principales mundos de sueño de Maotsuki, pueda tener connotaciones bastante graves para la historia de la misma. El efecto más peligroso en el lugar más oscuro de tu mente. Pero hey, también hay un fantasmita subtier en la 3 que te seguirá a cualquier parte del mapa. Pasemos a la siguiente puerta. Los charcos. El mundo de los charcos. Sí, así se llama. 水たまりの世界。 Es probablemente el mundo más simplista de todo Yumeniki, ya que si pasaste por la puerta de los números y llegaste al nexo que conecta con este mundo, prácticamente ya viste todo lo que ofrece. Un camino de lámparas que llevan al efecto de la sombrilla. El soundtrack acompaña bien esta zona ofreciendo más tensión de lo desconocido, pero en general un mundo bastante normal. Bueno, al menos para lo que ya estamos acostumbrados. Lo más destacable son los charcos y el único rastro de sangre que está por la zona. Es bastante misterioso a decir verdad, porque se encuentra justo en esta zona abandonada. Pero yo que sé, probablemente alguien se resbaló con tanta lluvia. Creo que el mundo del bosque es el que menos me gusta. カエル。 Es tan típico un bosque en los géneros de terror, y más con la oleada de popularidad de cierto personaje prostituido hasta el cansancio, que realmente ya no da miedo. No tiene mucho en especial esta zona más que hay diferentes fantasmas en toda la zona vomitando sangre. Ellos también vieron la película. La distribución del mapa es confusa gracias a los árboles y la figura inca parecida a una hormiga que va a estar observándote en el fondo, lo cual es de lo más peculiar junto a los fantasmas, pero a no ser que ya hayas visto antes mundos como el graffiti, que utilizan este mismo recurso, no creo que te impresione demasiado. En mi opinión, de mejor manera se trata de un mundo bastante mediocre, pero con un tema sonoro que induce bastante ansiedad. Los mundos de Yumeniki definitivamente son material para horas de investigación, analización y teorización. Lo busqué, esa palabra existe. No por nada tiene uno de los fandoms más dedicados en el entendimiento de su historia, ya que durante una gran parte del juego se pueden ver elementos que tienen una conexión bastante extraña, pero recurrente, como figuras abstractas del sistema reproductor femenino y masculino, úteros vomitando sangre, salas de espera en hospitales y referencias a accidentes automovilísticos, NPCs únicos ligados a eventos extraños, y aunque me hubiera encantado hablar de todos estos, y del mundo llamado Desierto Blanco, obviamente del evento más famoso y popular del juego, Uboa. Creo que eso es algo que el espectador debería experimentar por sí mismo y explorar por sí mismo, ya que en este video mi intención no era hacer un análisis por completo del juego, sino demostrar su potencial como juego con literalmente 0 recursos, pero con el potencial único de su setting. O sea, hace los sueños, un setting único para el género del terror. Así que te animo a probar el juego, o si te da pereza y eres ese amigo desempleado en tu grupo, hay un video muy bueno de una pequeñísima duración en YouTube, creado por el usuario Nomoida. Dato extra, la primera vez que jugué fue acompañado de un primo, y me contó al día siguiente que ese mismo día, cuando se metió a bañar, escuchó susurros, alguien diciéndole: ¿dónde está el cuchillo? Si me preguntas a mí, probablemente la esquizofrenia es familiar,
Pero debo decir que me metió tremendo cagadón cuando me dijo eso, lo cual sirvió para tener siempre una memoria residual de este juego conmigo y sobre todo mucho cariño. Ahora bien, pensaste que esto acabó, ¿no? Oh no, amigo. Mira la duración del video, esto va para largo. ¿Recuerdas cómo en el inicio hablé de un juego de que el autor de Yume Nikki se inspiró? Probablemente no. La lobotomía generacional ya no nos deja retener información más de 10 segundos seguidos. No quiero tomar las medidas necesarias aún, pero puede que sea necesario. Y si lo recordaste, toma, una estrellita, buen trabajo. Ahora miremos un poco más de los sueños del lado personal, experiencias subconscientes que fueron expuestas al público para ser revividas por ellos mismos, la digitalización del psique de una persona, directo de sus sueños a una consola. Entre risas, un sueño espiritual. Entre locura, un sueño salvaje. Entre el ocio, un sueño sonoro. En vida, el sueño sensual. En lógica, un sueño simbólico. En conjunto, un sueño sapiente. En limbo, un sueño silencioso. Estas son las primeras palabras con las que nos recibe el diario de Hiroko Nishikawa, una mujer japonesa que registró continuamente sus sueños por poco más de una década. ¿Te suena familiar? El registro de sus sueños empezó el 21 de abril de 1987, hasta la última entrada de su diario el 8 de junio de 1998. En su diario registró sueños de todo tipo, desde los más simplistas, felices, bizarros, hasta esas pesadillas que no la dejaban dormir durante días. Realmente varias de sus entradas no son nada del otro mundo, son imaginaciones comunes que todos podríamos soñar a la hora de dormir, o memes hechos con IA. En ese punto, ¿quién puede saber la diferencia entre humor actual con un sueño? Entrada, domingo 24 de agosto, 1997. Un caballo llevando tenis. Parece que estoy de vuelta en Kioto. Estoy caminando frente a la casa de alguien. Hay un gran caballo negro viviendo al lado de la casa. El caballo negro tiene un carácter parecido al de un humano y algunas veces dice cosas. Voy para allá después de un rato. Él realmente está disfrutando su par de tenis. ¿Qué? Él realmente está disfrutando su par de tenis, que consiguió de alguien más. Las piernas de caballo deben de cansarse fácilmente. Parece opinar que no saldría sin sus tenis, o algo así. Entrada viernes 25 de octubre, 1996. Había un esqueleto, y entonces cosas raras. Me olvidé qué pasaba después de eso. Me resulta gracioso y realista que a la hora de escribir sus sueños se haya olvidado de casi todo, así que normalmente es bastante vaga con sus descripciones, terminando algunas veces solo diciendo sí, algo por el estilo, o no me acuerdo, lol. ¿A quién no le ha pasado que al despertar tratas de recordar tu sueño pero ya pasaron más de 5 minutos? No puedes recordarlo obviamente, solo algunos detalles random, aunque por otro lado también tuvo sueños que podrían reflejar cosas más profundas, como las siguientes. Entrada miércoles 11 de enero, 1989, ostras con ojos. Ostras crudas están en un plato, son un par y ambas tienen ojos. Aún siguen vivas y parecen que están apareándose en el plato. Después de un tiempo regreso al plato. Las ostras siguen ahí. Esta vez las tomo ambas y las pongo en mi boca, pero no puedo tragarlas, al mismo tiempo que tengo la sensación de que aún me observan. Con las ostras crudas en la boca no puedo ni siquiera masticarlas. Me siento enferma, con un sudor grasiento, pero no puedo hacer nada más que seguir parado ahí. Entrada el lunes 22 de febrero 1988, una ciudad nevada. En una ciudad nevada, sobre el horizonte más allá de las calles, una nave espacial desciende. Es una vista tan hermosa. Entrada martes 6 de junio 1995. Un día lleno de cuerpos muertos. En una casa en Guyana. Ahí hay varios cuerpos muertos. Uno no tiene cabeza. Otros están severamente mutilados. Mi madre y algunos amigos tienen sus manos en el ataúd. Están cosiendo las heridas y poniendo de vuelta las cabezas cercenadas con aguja e hilo. Trabajan tranquilamente como si fuera su tarea. En la soleada iglesia, cruzando la calle, un cura sostiene a una niña pequeña tratando de llevarla a la iglesia. Hay cuerpos de niños tirados en lo más profundo de la iglesia. Hay una gran cantidad de entradas muy interesantes en el diario de Hiroko. Si te interesa revisarlos, aunque todo el material se encuentra en inglés, te dejo un link en la descripción y un video donde narra y recopila todos ellos. Aunque todo el material y contenido se encuentra en inglés, sigue siendo muy interesante y te recomiendo de verdad darle un vistazo. Bueno, el diario de los sueños realmente que tiene que ver con los videojuegos. Resulta que Hiroko era parte de una desarrolladora de videojuegos llamada Asmic Ace Entertainment, reconocida por sus famosos juegos como y también
Digamos que no tuvieron muchas franquicias exitosas, y aún así lograron llegar desde la era del NES a la del PlayStation 2, a base de pura fe como el Toretto. Incluso en la página web de la compañía, donde hay una sección con su historia, no figura que alguna vez fueron desarrolladores de videojuegos, como si se arrepintieran de su mismo pasado. En fin, parece que al menos les va bien en el cine, a diferencia de los modelos. No mostré, pero hay entradas en el diario donde se describe que a raíz de sus sueños toma conceptos de aquí para el desarrollo de sus propios juegos. O al contrario, elementos de sus juegos son muchas veces algo que forma parte de sus mismos sueños. Muchas veces soñando que cierta mecánica en el sueño sería buena idea para un juego. Imagínate ser desarrollador de Concord y tener que soñar con tu porquería todos los días. Estoy seguro, ni Freddy Krueger te trataría tan mal. Continúo. En la misma compañía había un hombre, la leyenda, conocido como Osamu Sato. Bueno, conocido sí principalmente porque ese era su nombre, y conocido en realidad no. Máximo lo conocía su mamá. En fin, Osamu desarrolló anteriormente un jueguito llamado Easter Mine, The Lost Soul of Tongue Now. Un juego de aventuras de la vieja escuela point and click, completamente surrealista, créeme, muy surrealista. Su historia trata de un hombre llamado Rin que perdió su alma. Entonces consigue un alma artificial que durará solamente 49 días, y durante estos días se aventurará en la isla para poder tenerla de vuelta. Ah, por cierto, la isla es literalmente esto. Literalmente una cabeza humana verde psíquica voladora. Y para ir a cada sección de la cabeza, el jugador tiene que reencarnar. Ah, por cierto, se mete en cada orificio. Ok, si lo primero que pensaste es ¿qué mierda? Sí, eres una persona normal. Si no pensaste eso, probablemente seas una persona de gustos excéntricos. Por ahí había también un tal Satoshi Shibe, pero no encontré mucha información de su puesto como desarrollador. Supongo que pusieron su nombre para desviar recursos. I don't know. Desde este juego podemos ver que a nuestro amigo Sato le gustan los elementos de carácter onírico e imaginativos. Realmente no era un desarrollador, era un artista. Muy frustrado. Que como artista frustrado promedio, tiene que irse a otros medios para plasmar su visión, no solicitado por nadie. Incluso él mismo menciona en entrevistas que para él sus juegos en realidad no son juegos, y al adentrarse de nuevo en otro proyecto muy de su estilo, mezclado al hecho de que coincidentemente tenía en su equipo de trabajo a Hiroko, y esta pobre alma a su vez contó sobre su diario, dio a luz a un bebé muy raro. Nació el padre de todo un subgénero, los juegos sobre sueños. Osos de peluche gigantes, túneles de carne, aliens, callejones oscuros, la Torre Eiffel, formas inusuales, surreales, sin ningún significado o conexión, pero siguen siendo elementos que conocemos. Cosas que en la vida real podemos reconocer sin haberlos visto antes en persona o haber estado ahí antes. Tal como en los sueños, o más en específico los sueños de Hiroko, en LSD podemos caminar por varios mundos inspirados en un diario y la imaginación del director, donde nuestra meta es solamente caminar, no podemos interactuar con cosas, no tenemos un inventario o acciones en general, y al ser en primera persona ni siquiera contamos con un personaje físico. Básicamente el creador quería crear una experiencia en lugar de un videojuego. No hay nada más que la curiosidad como principal motivador para explorar los curiosos mundos de LSD, ya que si bien el juego tiene un final, este cuenta con la misma naturaleza del juego mismo, no tiene significado alguno o sentido. Incluso lo podemos interpretar como un sueño más de los infinitos en el juego. Pero creo que la magia de LSD no se encuentra en su jugabilidad, ya que es inexistente, sino como pretendía su autor Osamu, se encuentra en la sensación que puede sentir al explorar su mundo lleno de elementos fuera de lugar. Cada mundo por el que pasas está basado en los sueños que recorrió Hiroko a lo largo de 10 años. Similar a Yumeniki, los escenarios que crearon los desarrolladores, más que planteados para jugar, están hechos para contemplar y reflexionar. Similar a cómo sería pasar a observar las diferentes obras de un museo. Eso me recuerda mucho a otro juego, que varios de mi generación creo que conocieron en esos días sin internet por el lejano 2009. Antes, las computadoras venían con 3 cosas imprescindibles para el usuario: el solitario, el juego de los pasteleros con hidrocefalia y mi primera Encarta. En esta última se encontraban unos programas inusuales, diferentes de todos los demás, recorridos virtuales. Como el paseo por Egipto, o el castillo de Biomaris, y el
el castillo de Azuchi. En realidad venían unos cuantos más. Pero mi PC del gobierno nunca los podía correr. Estas cosas en realidad no tienen la misma naturaleza que los ejemplos anteriores. No eran juegos de terror por sí. Es más, ni siquiera eran juegos per se, sino programas interactivos de educación, donde podías recorrer lugares famosos del mundo en el juego, mientras te hacían un dump de información. Literalmente tenerle miedo a esto es como asustarte por abrir una diapositiva de PowerPoint. Pero aún así, aunque no fueran juegos de terror igual que LSD, siempre se sentía una aura de tensión. Quizás por la extrañeza de los lugares, quizás porque no había otras personas o NPC en el lugar. Pero, ¿por qué tuvieron que diseñarlo con esa aura tan oscura? ¿Realmente la idea era educar a los niños o que tuvieran pesadillas con Ramsés II? Algo que contribuyó a este miedo es que el jugador iba horriblemente lento. Así que, metafóricamente hablando, si en cualquier momento salió un monstruo para atacarte, estabas jodido. Eso, combinado a la música, la ambientación en general y que en algunos mapas podías ver literalmente muertos. Creo que como cualquier niño en estos tiempos, era justificarse mearse del miedo cuando escuchabas. Al pasar al lado de las tumbas de los faraones ripiados. Y como dije mucho antes en el inicio, lugares por los que nunca hemos estado pero de alguna forma nos resultan familiares, aunque nosotros sabemos que no lo son porque, obviamente, nunca hemos estado ahí, me llevaron a la siguiente respuesta. ¿Por qué, creo yo, nos generan miedo estos escenarios tan absurdos? ¿Por qué las personas encontramos miedo en la cotidianidad? Ahora que soy mucho mayor, puede que tenga una respuesta a mi duda sobre qué es lo que me daba tanto miedo de estos juegos. Aunque no sé si mi teoría sea del todo satisfactoria, espero escuchar también tú qué opinas. El Valle Inquietante. Esta fue una de mis respuestas a esto. Un tema interesantísimo, pero también muy extenso, que fácilmente me podría llevar otra hora describiendo las causas y efectos del mismo. Cuando soñamos, lo normal es que los elementos como objetos y personas puedan inconscientemente modificarse de forma exagerada, e incluso tú puedas estar presente en lugares y situaciones poco comunes. Pero aún así, sin haber estado ahí, siguen siendo reconocibles de cierta forma. Quizás tú nunca has estado en el interior de un drenaje, pero reconoces el concepto de un drenaje. Y si piensas en el concepto, una imagen mental aparecerá en tu cabeza. Los conceptos e ideas de lugares o objetos son algo que siempre permanecen en tu mente. No son borrados de un momento a otro para poder guardar más información, sino que son guardados en segundo plano, como al momento de minimizar una ventana en el ordenador. La explicación de esto es que al dormir, la parte encargada de la lógica y el razonamiento, el lóbulo frontal, se encuentra con su actividad reducida, mientras que el lóbulo temporal, el de la memoria, muestra una mayor actividad al soñar. Por eso algo normal en los sueños es recordar los eventos, pero no las características específicas, y suceden eventos como poder caminar en panoramas imposibles, como una ciudad que ignore las leyes de la física, o ver figuras humanoides irreconocibles que te siguen como sombras. Incluso se modifican escenarios más simples, escenarios familiares como lo sería en tu propio cuarto. Cambios sutiles pero que puedes reconocer a simple vista como anomalías, algo tan normal y cotidiano como el color de tu pared o en el piso una alfombra diferente en el suelo a la que estás acostumbrado. Acostumbrado, claro, porque probablemente ni siquiera tuviste alfombra en primer lugar. Quizás tener un reloj en el brazo contrario al que normalmente lo tienes o despertar en una casa en la que ya viviste hace mucho tiempo. Son cosas súper normales, pero que al mismo tiempo se vuelven tan extrañas a ti. Que al detectarlas como algo que no es parte de tu realidad y que solo podrían ser posibles dentro de un sueño, crean ansiedad. Es impresionante el efecto que estos pequeños cambios pueden causar en tu cerebro, que te hacen entrar rápidamente en un modo de estrés donde digas, pero yo recuerdo esto de una forma distinta. Empieza la negación en tu cabeza y al mismo tiempo que tu cerebro recibe las señales de que algo está mal, el miedo empieza a surgir. Este es un concepto muy poco aprovechado en cualquier medio, que si me lo preguntas a mí, creo que el concepto más cercano y popular de esto que se me puede ocurrir son los famosos espacios liminales.
un concepto que se popularizó y se explotó sin fin hace algunos años en internet. Escenarios nostálgicos para algunos, pero que no se sienten del todo correctos. La vibra en general es extraña, como si algo te estuvieras echando. Algo muy similar a lo que mucha gente ya había opinado les resultaba terrorífico es el mapa GM Construct de Garry's Mod. Un mapa totalmente vacío, similar a varios mapas de juegos anteriores de Valve, con las mismas texturas y físicas familiares. Además, por ser el Gmod podemos agregar elementos que obviamente quitarían toda la atención. Pero entonces, ¿por qué esto es tan familiar pero vacío y oscuro que hace que nuestro cerebro de mono rellene lo que no hay con lo que quizás se puede esconder en ese cuarto oscuro sin dejar de observarnos? O ese edificio que solo se puede ver a lo lejos. Existe la sensación de que algo no cuadra. Una sensación de artificialidad. Y creo que mi punto se prueba con esto. Estos espacios causan un tipo de valle inquietante, en el que no se necesita de una figura humanoide o terrorífica presente para incomodarte, sino que los distintos escenarios familiares y vacíos que no concuerdan con tus recuerdos y experiencias, el ambiente artificial crea un shock en tu cerebro, con el cual sientes que definitivamente algo muy malo puede ocurrir en cualquier momento. Creo que este es el sentimiento más cercano con el que puedo describir a todos estos juegos, la sensación de ver algo conocido pero que es desconocido al mismo tiempo. Lo que me lleva al siguiente tema, la, entre comillas, evolución del género. ¿Sabes cómo ahora prácticamente todos los juegos que sus mecánicas se basan en morir y reaparecer en un punto, pero con almas, sangre, ergo o la moneda en cambio en turno esperándote en el lugar que moriste son llamados Souls-like? O también las muchas exageraciones sobre dificultad, ya que si es muy elevada son igualmente llamados Soul-like. Ya sabes, como el Souls de la gente que no se baña, el Souls de las hipotecas, el Souls del Candy Crush. Bueno, pues de igual forma creo que no todos los juegos con temática surrealista o alocada deberían ser llamémosle subgénero de los sueños. Llamémosle por ahora los dreamlike. Para poder identificarlos más fácilmente, me voy a poner modo nerd como el güey que nunca folla que soy y decir, actualmente, comparar el subgénero de sueños con el género surrealista es como compararlos si se caes con la magia y fantasía. Aunque todo se parece y probablemente ambos lo escriben personas con severas deficiencias mentales, tienen ciertas cositas que hacen que se diferencien. En este caso, siendo que Yumen y KillSD basan sus premisas principalmente en estar dentro de un sueño. Tienen una estructura de gameplay no lineal, donde eres libre de ir a donde tú quieras, lo que les sirve para ser más parecidos a un sueño, y cuentan con interacción básicamente nula en el gameplay, mientras que juegos parecidos pueden tener una o dos similitudes, pero no son lo suficientemente parecidos. Aún así, me gustaría hacer mención de 3 juegos que, aunque no sean del mismo subgénero, entre muchas comillas, comparten muchas similitudes, sobre todo el autor. Ena Dream Barbecue. Del autor peruano Joel G. Joel G. Yes, I am the boss. Mismo que creó la miniserie animada surrealista en YouTube, Ena, popular por su protagonista, Ena, personaje con algo de fama en internet por su diseño muy contemporáneo, basado en la pintura del autor cubista Picasso, La muchacha frente al espejo, siendo una referencia a su personalidad dividida como, un espejo. Me sorprende que nadie le haya hecho todavía un video en formato largo a este juego, ya que tiene mucho de dónde exprimir. Tanto personajes llamativos, animaciones super trabajadas con distintos estilos, espacios para teorías, es contenido perfecto para los niños hiperactivos de TikTok. Todos los personajes tienen como 80 animaciones, parecen adictos a la cafeína. La verdad es una mina de oro no explotada de contenido. Y yo tengo más hambre que youtuber peruano de anime después del final de Jujutsu Kaisen. Pero se lo dejaré a otra persona. De verdad este guión ya es demasiado largo, ni siquiera sé si lo voy a acabar. Yo solo quiero recomendar este juego por su estilo surrealista y referencial, que claramente se nota tiene inspiración por los juegos de los que ya hablé antes en el video. Incluso utiliza arte antiguo de Perú, como Yumeniki, lo cual tiene sentido. En resumen, Perú es clave. Ena Dream Barbecue es perfecto tanto si eres una persona TikToker, crónicamente online,
y puedes apreciar sus referencias como sus diferentes tipos de animación, perfectos para gente con TDAH. Y literalmente jugar el juego es como estar en un capítulo de ENA muy largo. Y aunque coincida con todo como la ambientación, el sistema casi no lineal del juego, ENA, aunque en su nombre diga Dream, es tremendo bait porque en ningún momento se explica que estemos en algún tipo de sueño, aunque realmente solo han sacado hasta el momento un capítulo. Por cierto, totalmente gratis. No sabemos si los sueños serán algún punto clave después para la trama, por lo que no lo descarto para nuestro análisis, pero de verdad te lo recomiendo jugar aún así. ¿Alguna vez has tenido sueños con fiebre? Bueno, esto es algo muy similar a lo que describe la gente cómo se siente. Este juego realmente es el epítome del surrealismo. No hay alguna otra jalada más random y creativa que este juego. Realmente ni la historia, los personajes o la jugabilidad tiene sentido en Helix. Helix es de esos juegos que o te encantan o los odias, no hay punto medio. Pero definitivamente es el juego que pienso cuando escucho la palabra surrealista. Digo, no mamen, miren al protagonista y tristemente no puedo hablar mucho más de él, porque nunca lo he terminado. Creo que no sería justo meterme muy profundo en él o su trama, ya que realmente llevo tiempo sin revisarlo. Igualmente aquí va una sinopsis totalmente no leída desde la Wikipedia, para ver si te interesa probarlo. Helix, un juego en 3 actos que gira en torno a Wayne, un hombre con una luna por cabeza. Viaja a través de una cadena surrealista de islas en una misión para derrotar a Gibby, el rey de la luna. Wayne se encuentra con muchos personajes que hablan con diálogos generados aleatoriamente y sin sentido, y muy pocos que conservan la coherencia. Incluso el narrador del juego, Drácula, dice principalmente tonterías. Helix y ENA tienen un aspecto visual realmente único, no se pegan a un solo medio. Se alejan del género del terror y usan distintas técnicas en su animación, tanto stop motion como esas horribles cosas del CDI. Creo que son juegos artísticamente hablando al menos muy parecidos, y por supuesto son obras completamente surreales y separadas de la lógica normal de un juego, similar a si todo pasara en un sueño. Te encuentras en un paseo por el infierno y solo puedes apoyarte en ella. Corre. Hablemos de un tercer juego, el underdog de los juegos surrealistas. Un juego que, bajo mi opinión, combina tanto el estilo visual de Helix como el de ENA, y crea un punto medio entre la trama sin sentido de Helix y la trama con algo de sentido de ENA. Y sorprendentemente, no ha sido milkeado aún en YouTube. Disillusion y Disillusion ST son ese tipo de juegos. Te hacen sentir como cuando viste LSD por primera vez. Bastante confundido. Ambos son dungeon crawlers o roguelikes. Tú, el golem, tiene que pasar por distintos niveles del samsara, conocido como el infierno en varias religiones. En este conocerás a todo tipo de personajes, unos más peculiares que otros. Nunca he sentido el roce de una mujer. ¿Puedes cambiar eso por mí? Pero siempre con ese toque onírico y diferente, donde todo tiene un poco de sinsentido en sus acciones. Incluso el tráiler lo dice. Durante el recorrido eres guiado por Mel, la waifu del juego, y al final que el juego mismo puede ser un poco aterrador a ratos. De verdad creo que es una pena que no se reconozca más este juego. Tiene el estilo, la música, el misterio, los personajes, sobre todo los personajes. Pero aún así,
no es tan mainstream como los anteriores, quizás por su falta de difusión en las redes o el mismo YouTube, aunque la secuela es un poco más conocida gracias a algunos streamers como Vinesauce o por estar en un pack de juegos surrealistas de Steam, donde se encuentra también la joyita de Cruelty Squad. otro juego muy surrealista. Descrito por su creador como representación de la violencia poligonal, decapitación, desmembramiento, uso de las drogas, profanidad y desnudas. Y sobre todo te enseña a grindear para el sucio pero rico capitalismo. Disillusion y sus secuelas se diferencian por su estilo gráfico, mientras que la primera parte se enfoca en sprites y escenarios tipo Doom o de Dungeon Crawler antiguo. La segunda parte se enfoca más en un estilo CGI antiguo, parecido a cosas como de la PlayStation 1. Cosa que creo le funciona muy bien para dar ese salto a su nivel visual en cuanto a ambiente y estar atrapado en un sueño se refiere. Tanto la ambientación como el diseño de personajes muchas veces son inquietantes, pero imaginativos, como algo salido del infierno conocido como DeviantArt. Creo que a diferencia de los otros dos juegos, este sí tenía más presente el terror a la hora de crear su mundo. Diseños como por ejemplo el piso del hospital, donde hay detalles bastante raros. La repetición de texturas en el mundo, los sprites extraños y su forma de seguirte por ser un motor de sprites parecidos al de Doom. Sobre todo Mel junto a su introducción, formando parte de esto, además de estar literalmente en el infierno como premisa, crean este ambiente más tenso y misterioso que los otros juegos en la lista. Más parecido a Hylics que a Ena por su gameplay y por sus elementos de RPG por turnos para avanzar en el juego, pero no son tan importantes porque pueden ser desactivados por si quieres una experiencia más como Yumeniki o LSD de solo exploración, lo cual también cuenta con un diseño no lineal. Puedes ir a donde quieras mientras tengas las herramientas necesarias, no hay necesariamente un camino predeterminado, la tipografía diferente que utiliza y las escenas diferentes a lo que ya vimos en el género surrealista crean este gran ambiente para los sueños. Ahora si bien el género Dreamlike, que obviamente no existe, pero para fines resuminísticos de este video, lo he estado limitando por la interpretación de que debemos estar literalmente dentro de un sueño. ¿Qué tal esos juegos donde no estamos en un sueño, pero se siente que estamos en uno? Yo no hablo de juegos como una dirección artística tan surreal y animada como ya vimos en Ena, Hylics y Disillusion, sino una más surreal, realista, más enfocada en el terror. Piensa en todo el potencial que aún no se ha explotado en el género. Justamente por eso, porque no se ha intentado mucho con él en los últimos años, aunque tiene este gran potencial para cosas como el terror. ¿Qué pasaría si los elementos de LSD, la base del terror en los sueños, se recreara con una fidelidad gráfica y recursos que tienen desarrolladores hoy en día? Juegos que se me vienen a la cabeza con un concepto parecido serían la ola de juegos liminales que salieron en Steam hasta hace poco tiempo, como The Pulse o Dreamcore. Juegos que básicamente son walking simulators, donde exploramos diferentes espacios similares a un sueño, con elementos visuales extremadamente familiares, que incluso podríamos catalogar como nostálgicos. Estos surgieron durante una actual creciente ola de juegos basura inspirados en backrooms, o espacios liminales, aunque estos más inspirados por otra ola diferente: el terror analógico.
básicamente una simulación de terror grabado mediante una cámara antigua para dar un sentimiento más personal a este, estilo filme found footage, como La Bruja de Blair o REC. O si vemos ejemplos más actuales, las películas VHS. It's time to see if you're welcome in the new world. Not for me to answer evil for evil. We leave that to the wrath of our new god. Igual que Yumeniki y LSD, el terror no se trata de jumpscares inmediatos, sino que los juegos se apoyan en sus escenarios para crear una tensión que va acumulándose a través de las situaciones que ocurren en el mismo ambiente. Similar a lo que sentía de pequeño en los juegos de mi primera Encarta, el terror en estos juegos está en lo que no sabemos. Nos va a atacar. Y en esa falsa familiaridad de la situación en la que estamos, ya que la mayor parte del tiempo en el juego vemos situaciones o lugares de la vida real, y como buena sensación de edging, lo emocionante de estos juegos no es cuándo se viene el susto, sino preguntarse cuándo se vendrá el susto. Así que si bien quizás el género de hacer un juego sobre los sueños como tal no ha estado muerto, sino más bien evolucionado, junto al terror contemporáneo, tomó una modernización donde toda estética onírica o psicodélica, con conceptos más locos en sus visuales como Yumeniki o LSD, fue quizás diluida con la mítica moderna, creando algo menos surreal, pero igualmente aterrador. Enfocado en las nuevas generaciones, las vibras son distintas, más como un producto genérico, pero el gameplay y la base de su terror es el mismo. ¿Tú qué opinas? ¿Vale la pena la reducción de creatividad y volverse en un producto de lo mainstream? ¿O debería quedarse en este nicho pequeño pero creativo de antes? Creo que al final las compras del público y la creatividad de los propios desarrolladores son lo que deciden el camino que tomarán los juegos y la evolución de sus géneros. ¿Creatividad o producción? Haciendo recuento por todos los juegos y temas de los que hemos hablado, solo nos queda una pregunta. ¿Y ahora qué nos queda por ver? Bien, ¿recuerdas cómo hace 2 horas te dije que Yumeniki era como un museo? ¿Qué tal si un museo fuera como Yumeniki? Kid Amnesia es una combinación de qué pasaría si las salas de Ratman de Portal 1 y 2 se transformaran en salas de arte, y estas salas de arte al mismo tiempo utilizaran la imaginación y el ambiente de Yumeniki y LSD para la interacción entre el gameplay y la exploración, mientras se escucha música de puberto emo pseudo intelectual que está a punto de conocer a la Hello Kitty Girl, que arruinará el resto de su adolescencia, y no exagero. Creo que de toda la lista este es el juego más parecido a Yumeniki, lo cual es loco, ya que no estás ni siquiera dentro de un sueño. Es más, ni siquiera tiene ese punto de vista de águila desde arriba, sino que es en primera persona. Realmente te estás preguntando, le falla, ¿no? Pero te puedo asegurar que la sensación del mundo, la grandeza y desolación de las áreas por las que caminas, los NPCs random que no tienen propósito alguno más que observarte o interactuar con el ambiente, y los eventos del museo son tan parecidos a lo que yo me imaginaría un Yumeniki en 3D. Y no estoy hablando de ti, basura. Pero bueno, ¿qué es esta cosa para empezar? En realidad, ni siquiera es un juego como tal. Es algo más parecido a las visitas virtuales de Encarta que un videojuego en sí. Pero ya viste como con LSD, se puede hacer un juego sin ser un juego. A lo que originalmente iba a ser una visita al museo, con arte del grupo Radiohead, creada por su aniversario, lo cual originalmente iba a ser expuesto en formato físico.
Pero el grupo no contaba con algo, que en cierta parte del mundo una persona realmente hambriada le daría un mordisco a un murciélago enfermo, creando una pandemia global. Es impresionante si lo pensamos, ser parte de 2 pandemias globales y tensiones para una posible tercera guerra mundial. Realmente si fuera ellos, tampoco me lo esperaría. Justo año 2021 planeaban inaugurar la exposición, pero por la cuarentena se vieron obligados a recurrir al formato digital, así que con la ayuda de Name the Machine, que sería su primer proyecto, y Arbitrarily Good Productions, los cuales ya contaban con experiencia en el campo de la animación digital en Unreal Engine, con varios proyectos ya en sus manos, se unieron para crear Key Day Amnesia, una combinación musical y visual. Durante todo el recorrido virtual pueden escucharse los álbumes de Key Day y Amnesia, mientras se recorre por múltiples referencias a la banda, bocetos de sus canciones y el arte que realizaron a través de los años, pero todo sin dejar de sentirse como una experiencia artística, como un museo en la vida real. Aunque claro, este no es el primer ni el único museo virtual. Compañías como Anik de Japón han creado varias exposiciones virtuales de anime, como la reciente sobre Serial Experiment Lane, que era accesible hasta enero de este año por las personas en VRChat. O si nos vamos bastante al pasado, podemos ver cosas bastante raras, como una de las primeras experiencias digitales en un museo. Alice, an Interactive Museum. Se trata de un pequeño juego point and click, donde podemos explorar distintas partes de un museo virtual. Aunque uno con connotaciones bastante extrañas, por decir algo. La sensación general del juego es tanto extraña como inquietante. O más bien la ausencia de él, en momentos completamente aleatorios. En cualquier momento puedes estar chill viendo las inocentes obras que tienen hasta que... La verdad, una elección bastante rara para la ambientación en un museo, que da más a creer que lo hacían para crear una sensación de terror. En realidad lo hacían porque desconocían cómo hacer un juego. Pero bueno, no creo que se pueda pedir mucho la dirección de un juego de 1991, donde el juego promedio se veía así. Incluso probablemente se lo encargaron a 2 becarios que les gustaba el arte. El arte y la estética obviamente está basado en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, por Lewis Carroll, obra que se puede considerar de la escritura padre del surrealismo moderno, ya que al menos 90% de las obras modernas con una historia surrealista se basan en la idea de caer por un rabbit hole hasta llegar a un mundo distinto, a un mundo más trastornado, exagerado y caótico. Y eso se nota por las innumerables recreaciones de la obra, donde normalmente se toma el mundo del agujero desde un punto más oscuro terrorífico, cosa que es buena ya que siempre se puede ir más profundo en el agujero del conejo, ¿no crees? ¿Qué tiene que ver esta parte con los museos? Nada realmente, pero tenía ganas de contarlo. Y tú ya estás demasiado avanzado en el video como para quejarte sobre ello, bobo. Bueno, a lo que quiero llegar es ¿qué separan a experiencias como Human Iki LSD de una experiencia como Key Day Amnesia? En realidad son tan diferentes, siendo que uno se trata de un videojuego y otro de un museo interactivo. Yes. Es decir, es ridículo que incluso las similitudes se pueden comparar lado a lado. Walking Simulator, ambientación surrealista, progresión no lineal, simbolismo implícitos, interacción poca o nula con el ambiente, eventos aleatorios, figuras humanoides, no correr peligro en ningún momento, continúa un sentimiento de desorientación y tensión, y puedo continuar aquí todo el día si quieres. Podemos entonces decir como conclusión que Human Iki LSD tienen básicamente un gameplay tan divertido como caminar 4 horas por un museo, o que Key Day Amnesia tiene la jugabilidad y potencial para hacer un juego sobre los sueños, aunque no esté enfocado en eso realmente. Quizás un balance o combinación de ambos sería lo mejor. Un juego con temática sobre los sueños que pudiera ser una experiencia nueva, que lleve la combinación de la potencia gráfica de los juegos modernos de última generación junto al surrealismo y la creatividad de los nuevos desarrolladores, como la experiencia de esas personas que fueron las primeras en experimentar, con una base sólida como gameplay,
aún más interactivo de lo que ya se ha visto en el medio. Con más opciones de interacción me refiero a físicas avanzadas, como la capacidad interactiva que brindan motores como el Source 2. Imagínatelo con las tecnologías venideras como la realidad virtual. Es decir, ya puedes vivir prácticamente en la realidad virtual. Con juegos como Minecraft, ¿qué es lo que nos depara el futuro? ¿Qué tanto podemos exprimir los recursos de subgéneros como este? O incluso, si nos vamos más lejos, subgéneros parecidos a este. Subgéneros desconocidos por la mayoría de personas. El conjunto de todo esto tiene un potencial para crear el juego de los sueños perfecto. Definitivamente, si todo eso se uniera, te empezarían a aterrar los sueños.